Saludos aventureros. En este viaje vamos a responder a cuestiones que surgen con el tema del coche eléctrico. Cuestiones referidas como el tiempo del viaje, los costes y la influencia del frío en el rendimiento de la batería. Para ello contamos con nuestro equipo SIL y nuestros dos coches, el Tesla y el coche de combustión de nuestra hija, herencia anticipada de sus padres. Bueno, preparados, ¿no? Para el regreso. Sí, ahora hace más frío que ayer. Se nota. Pues venga. Nos hemos puesto los transportes. Estamos en la Sierra de Gredos, a comienzos del invierno. Después de pasar la noche en el refugio, hoy toca volver a casa. Somos 6 personas. Hemos venido con nuestros hijos y sus parejas y por eso viajamos en 2 coches, uno diésel y otro eléctrico. Recordamos que en el vídeo anterior dejamos el coche en el parking de la plataforma de Gredos con un 25%, después de un imprevisto que nos hizo desplazarnos casi 60 kilómetros. El coche estará aparcado 24 horas con una climatología invernal de montaña. En este vídeo vamos a comparar 2 formas distintas de viajar. Veremos el tiempo real que se emplea con cada uno, los costes del trayecto y sobre todo cómo influye el frío en el rendimiento de un coche eléctrico en un entorno de montaña. Un viaje real, sin pruebas de laboratorio, para sacar conclusiones desde la experiencia. Pero antes toca la ruta de vuelta. Mira el macho. Y abajo las hembras con las crías. No ve cómo nos da la espalda. Allí abajo está las hembras con las crías. Bueno, allí hay otro macho más joven, pero este... ¿Serio? Ahí van los tíos. Han cogido carrerilla. Están deseando llegar al coche. El equipo de SIL que tenemos. Una nueva panorámica. No me canso. Nos habíamos confundido de camino y nosotros, Marisol y yo, nos hemos dado la vuelta, pero los cabezotas, con tal de no subir y rectificar, ahí van campo a través. Metiendo los pies hasta la rodilla, que los metes, ¿eh? Que mira cómo van, casi cayéndose. Pero Samuel, coge línea recta para acá.
cabezotas. Se la han pasado poco bien con la nieve, ¿no? Ay, ya estamos casi en el coche. Qué maravilla. Llevamos ya 2 horas y media de bajada. Mucho hielo. Pero por aquí nada de hielo ya. Venimos de allí, de ese sendero, y ya dirección el coche. Creo que tenemos un problema, un 20%. Ayer lo dejamos con un 25, ha consumido un 5, y si le doy navegar a casa, que llegamos a Béjar con un 4%. Ya hemos visto antes que con el 20% sí nos da para llegar a la siguiente recarga, porque estamos en la plataforma de Gredos y bueno, pues estábamos un poco inquietos de si llegábamos o no. Entonces, si le damos llegar a casa, pero le voy a decir añadir parada en mi pueblo, no, en el pueblo de Marisol, en Llerena, vale, pues dice que llegamos con un 4% a Béjar, con un 10 a Mérida, a Llerena con un 41 y a casa con un 10. Son las 12:30 del mediodía cuando salimos desde la plataforma de Gredos rumbo a casa. El Tesla inicia el viaje con un 20% de batería y 11 grados de temperatura exterior. Por delante, 70 kilómetros y algo más de 1 hora de conducción hasta la primera parada prevista en los supercargadores de Béjar. El Opel Diesel, por su parte, viene con el depósito lleno desde Mérida. Ha recorrido ya 322 kilómetros con un consumo medio de 6,3 litros a los 100, lo que supone unos 20 litros gastados. Tiene autonomía de sobra y no necesita repostar todavía. 2 coches, 2 tecnologías y las mismas condiciones de partida. Nos quedan casi 500 kilómetros de vuelta en un trayecto mayoritariamente por autovía, cosa que penaliza más al eléctrico, y con tendencia a bajar, algo que beneficia a ambos. El Opel no parará a repostar hasta más adelante, aunque el viaje no es solo repostar. Veamos la diferencia de tiempo. Bueno, hemos parado en el supercargador de Mérida y allí está esperando cola, pero nosotros no. ¿Y ahora qué? ¡Combustión! ¿Ahora qué? A ver quién tarda más. Aquí me dice que en 6 minutos estamos listos para continuar. Y allí sigue esperando. Vamos a ver. Venga, nosotros nos vamos. Ir de combustible ahí todavía esperando a la conductora. Adiós, chicos. Ahora vamos a ocuparnos de varias cuestiones que suelen ser de interés, como cuánto más se tarda viajando con un coche eléctrico, o se ahorra viajando con coche eléctrico, o también cuánto se reduce la autonomía del coche eléctrico por el frío. Vamos por partes. Un hecho es que con el coche eléctrico debes hacer más paradas para recargar. En este viaje de 1000 kilómetros, saliendo ambos coches con el 100% de su autonomía, el coche de combustión ha necesitado en total 2 paradas para cargar combustible, mientras que el coche eléctrico ha necesitado 4 paradas para hacer la recarga. Dicho así, puede parecer
que la diferencia de tiempo es muy significativa. Pero vamos a analizar las paradas. Tanto en uno como con el otro, en el viaje de ida necesitamos parar para repostar, recargar y desayunar en la misma parada, que nos supuso 30 minutos. Y en el viaje de vuelta paramos para recargar y comer en la misma parada, lo que nos supuso 41 minutos. Es cierto que en esta segunda parada, en esta parada a la que nos referimos de 41 minutos en el viaje de vuelta para comer, el coche diésel no paró para repostar. Podría haber repostado y ya no haber hecho esa segunda parada del viaje de vuelta que sí hicimos en Mérida. Por eso, la segunda parada que hicimos, tanto el coche eléctrico como el de combustión en Mérida, para recargar y para repostar, no la vamos a considerar como tiempo extra para el coche de combustión, sí penalizando ese tiempo solamente para el coche eléctrico. El tiempo extra computable al coche eléctrico sería, por una parte, en el viaje de ida, 14 minutos en la segunda parada que hicimos en Béjar, porque queríamos llegar con un 50% de batería a nuestro destino. Y luego, por otra parte, 9 minutos en la segunda parada que hicimos en Mérida, para llegar ya a casa, y que no vamos a contabilizar ese tiempo de espera al coche diésel, solo al eléctrico. Por tanto, por una parte, 14 minutos más en el viaje de ida en 500 kilómetros. Y por otra parte, 9 minutos más en eléctrico en el viaje de vuelta de los otros 500 kilómetros. Es cierto que viajar con eléctrico, el viaje se alarga un poco más. Pero en 500 kilómetros, parar 2 veces para nosotros no nos supone mucho inconveniente. Más bien al contrario, y es una opinión personal. En todo ese tiempo, estas paradas para nosotros nos supone pues estirar piernas, ir al baño, tomar algo, y en nuestro caso pues no lo vemos como una penalización muy significativa. ¿Y a vosotros qué os parece? Puedes dejarlo en comentarios. Comparto con vosotros varias capturas de pantalla. La primera, una captura de pantalla con los datos que el coche nos ha dado, y una segunda, una tabla comparativa. Los datos que nos da el coche al finalizar el viaje, bueno, nos marca que hemos hecho un recorrido total, una distancia de alrededor de 1000 kilómetros, 1009 kilómetros, con una energía total consumida de 167,1 kilovatios hora en esos 1000 kilómetros, y una energía media de 16,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros, y en el coche íbamos 4 adultos con el equipamiento. Pasamos a la tabla comparativa de consumos y costes. Para los dos coches es la misma distancia, hemos puesto la misma distancia de 1009 kilómetros. El consumo medio del Tesla, bueno, pues rondando los 16,6 kilovatios hora a los 100, como hemos comentado antes. El del coche diésel, el Opel, de 6,3 litros a los 100, que es lo que viene consumiendo con 4 pasajeros, que para equiparar el peso, más o menos, pues con 4 pasajeros. La energía total en el Tesla, como ya hemos dicho, 167,1 kilovatios hora, y el coche de 63,6 litros en esa distancia.
El precio de la recarga y del combustible, pues en el del coche eléctrico es mixto porque una parte, una carga completa, alrededor de 73 kilovatios, la hicimos en casa con un precio más reducido, y en el supercargador pues, de 0,39. Y luego en el coche diésel, pues el precio medio del carburante, del diésel, el litro, 1,50 el litro hemos puesto, 1,50. Coste total, 45,12 en eléctrico y 95,40 en el diésel. El coste por kilómetro en el eléctrico 4,47 euros cada 100 kilómetros y en el diésel 9,45 a los 100. Esto supone más o menos un ahorro de 50 euros cada 1000 kilómetros. Una de las dudas más habituales cuando hablamos de coche eléctrico es qué pasa con la batería en invierno. Y aquí en Gredos, con frío, nieve y el coche parado durante muchas horas, hemos podido comprobarlo de primera mano. Este es el primer efecto del frío. Cuando el coche está estacionado durante muchas horas a bajas temperaturas, la batería también pierde algo de porcentaje. En nuestro caso, después de 24 horas aparcado en la plataforma de Gredos, la batería bajó alrededor de un 5%. No es consumo por conducir ni un fallo del coche. Es energía que el propio vehículo utiliza para proteger la batería del frío y mantenerla dentro de un rango seguro de temperatura. Esto es importante tenerlo en cuenta si dejamos el coche varios días en zona fría y sin posibilidad de carga. Ahora bien, en conducción real la experiencia ha sido diferente. Hemos hecho el mismo viaje en verano y en invierno. Unos 140 kilómetros de ida, pasar el fin de semana fuera sin cargar en ningún momento y volver a casa. En verano con temperaturas cercanas a los 40 grados y en invierno con temperaturas alrededor de 5 grados. El resultado ha sido prácticamente el mismo, llegar a casa con alrededor de un 10% de batería. Es decir, el frío sí afecta al coche eléctrico, pero en un uso normal y real. El impacto no ha sido tan grande como muchas veces se piensa. Con una mínima planificación, el coche sigue siendo perfectamente utilizable también en invierno. Después de más de 1000 kilómetros, volvemos a casa con varias conclusiones claras. El coche eléctrico necesita algo más de planificación y alguna parada más, sobre todo en invierno y en zonas de montaña. El diésel, en este sentido, sigue siendo más sencillo. Pero cuando ponemos los datos sobre la mesa, el coche eléctrico resulta claramente más eficiente y más económico, incluso utilizando supercargadores. Al final, no se trata de decidir qué coche es mejor, sino de entender cómo viajamos y qué valoramos en el camino. Porque lo importante no es solo llegar a casa, es todo lo que vivimos mientras tanto. Y ya sabéis, la aventura nos espera.